Esto es periodismo. Llegaron a Canadá hace menos de una semana. Pero estos dos solicitantes de asilo dicen que es la primera vez en mucho tiempo que se sienten seguros. En México la situación de seguridad no es buena, es muy peligroso para nosotros. Por los narcos y otras cosas. Te pueden secuestrar sin razón alguna y después hasta te pueden matar o pedirle dinero a tu familia. Era terrible para nosotros. Como ellos, decenas de migrantes viven en este edificio del gobierno de Quebec mientras esperan obtener la condición de refugiados. Todos acaban de llegar a Canadá después de meses o, en algunos casos, años de viaje. Primero queremos establecernos aquí, en Montreal, aprender francés, conseguir un trabajo y después queremos traer a nuestras familias, porque aquí puede haber un futuro y seguridad. Es un fenómeno reciente. La cantidad de solicitantes de asilo que llegó en avión se disparó en los últimos meses. Según Immigration Canada, de un poco más de 1.600 en 2021, pasaron a ser alrededor de 12.000 en 2022. Los responsables del programa regional de acogida señalan que entre ellos hay muchos mexicanos. En este momento, principalmente son personas que vienen de América del Sur. México es el primer país del que recibimos gente. Está claro que las personas buscan un lugar donde poder vivir seguras. Para quienes tienen una familia también significa garantizar que su familia tenga un futuro mejor, pero cada persona tiene un recorrido único. El año pasado, México fue el segundo país de origen de los solicitantes de asilo. A diferencia de los migrantes provenientes de Colombia, Haití o Nigeria, los mexicanos no necesitan visa para entrar a Canadá. Simplemente tienen que llenar un formulario en línea, el AVE, que los autoriza a quedarse hasta 6 meses en territorio canadiense. Si no tienes un pasaporte, tienes que pagar por un coyote. Pero si tienes un pasaporte, te sale más barato pagar por un avión desde la Ciudad de México, que son entre 25,000 y 30,000 pesos. Cuando un coyote te puede cobrar más de 100,000 pesos. Esteban era periodista en México. Por razones de seguridad, mantendremos su anonimato. Yo estaba escribiendo acerca de crímenes ambientales cometidos por el gobierno. Recibí amenazas del cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes tienen presencia en todo México. Me empezaron a decir que, bueno, no me metiera en lo que no me importaba, que ya sé cómo es la situación con los periodistas en México y que si no quería ser uno de ellos, pues que me callara, ¿no? Esteban ha estado solicitando asilo desde que llegó. Ahora trabaja con su primo como mecánico, pero estuvo varios meses haciendo trabajos clandestinos y peligrosos. 7 meses tuve que trabajar cash. Todos éramos de Latinoamérica. Había gente de Chile, de Colombia, muchos mexicanos obviamente. Lo que más hay son mexicanos. Son trabajos físicos en donde tienes que cargar muchas cosas pesadas. En donde si tú te rompes un brazo, si tú te rompes una pierna, pues no tienes ninguna seguridad. No tienes derecho a visitar a un médico. Son trabajos que la gente de aquí de ninguna forma va a hacer. La situación migratoria de Esteban debería resolverse en las próximas semanas. Su expediente está en manos de la Comisión de Inmigración y Refugiados de Canadá y de su abogado. Llamo para preguntar si hay alguna noticia sobre mi audiencia. Nos vamos a ver entonces la semana que viene. Hasta luego. Según su abogado, gracias a las múltiples pruebas de su persecución, el joven periodista tiene altas posibilidades de obtener la condición de refugiado. Pero no todos los mexicanos que vienen a pedir asilo a Canadá corren con la misma suerte. A nivel general, podríamos decir que en el caso de México, los solicitantes de asilo que vienen a pedir asilo a Canadá tienen una tasa de aceptación del 30%. Durante la pandemia, las solicitudes de asilo de México estaban casi en cero. Incluso antes de la pandemia eran 500, 600, pero el año pasado llegamos a 8.000, 9.000 solo en Quebec. Incluso nos hacen falta abogados especializados en inmigración. Los migrantes que no obtienen el asilo son enviados de regreso a México. Otros optan con la clandestinidad y prueban suerte cruzando la frontera sur hacia Estados Unidos. Es difícil explicar este aumento repentino de las cifras, pero según algunas ONG, la difusión de videos en redes sociales podría ayudar. Esta publicación, que habla sobre la política de inmigración supuestamente flexible de Canadá, tiene más de 13 millones de vistas. Por lo tanto, necesitan gente. Lo mejor de todo es que esto no abre la puerta solamente a los trabajadores profesionales, sino también a aquellos que tengan oficios no
no profesionales. Ante el aumento de la presión y de la cantidad de personas, el sistema de asilo canadiense podría reconsiderar sus normativas de frontera con México. Pero según este especialista en políticas públicas de inmigración, este no será el caso. Se quiere mantener la libertad de los acuerdos, en particular de los acuerdos comerciales. Entre 2009 y 2016, los mexicanos estuvieron obligados a pedir una visa para entrar a Canadá. Si uno mira, por ejemplo, los periódicos de esa época, verá que los presidentes mexicanos que estuvieron en el gobierno estaban muy disgustados por ese tema. Y en 2016, Justin Trudeau decidió suspender la obligación de que los mexicanos necesitaran una visa para entrar a Canadá. Molestar a uno de los socios del Tratado de Libre Comercio norteamericano, firmado en 2018, está fuera de discusión. Sin embargo, los servicios sociales de ayuda para los migrantes previenen sobre el riesgo de que aumenten las redes clandestinas de empleadores y coyotes entre Canadá y Estados Unidos.